La sombra silenciosa. Parte 1. El hallazgo. El bosque de pinos negros siempre había sido parte de nuestra comunidad, un lugar donde generaciones de niños jugaron y exploraron. Yo, Daniel Méndez, fotógrafo de naturaleza, nunca creí en las leyendas que los ancianos del pueblo contaban. Historias sobre una figura alta y delgada que acechaba entre los árboles, observando, esperando. Solo eran cuentos para mantener a los niños alejados del bosque por la noche, o eso pensaba. Todo comenzó cuando encontré una vieja cámara abandonada durante una de mis expediciones fotográficas. Estaba parcialmente enterrada bajo hojas caídas, como si alguien hubiera intentado ocultarla. La cámara era antigua, probablemente de los años 90, pero el carrete aún estaba dentro. La curiosidad me venció y decidí revelar las fotos. Las primeras imágenes eran normales, paisajes del bosque, flores silvestres, un arroyo serpenteante. Pero la quinta foto me dejó paralizado. Mostraba a un grupo de niños jugando cerca del viejo roble, y al fondo, apenas visible entre los árboles, una silueta alargada y negra. Podría haber sido una mancha en la película, pero algo en la forma, demasiado alta, demasiado delgada, me provocó un escalofrío. La sexta foto era similar, pero la figura estaba más cerca. La séptima más cerca aún. En la octava, uno de los niños parecía mirar directamente hacia la figura. Y en la novena, no había niños. Solo el bosque vacío. La última foto estaba borrosa, como tomada en movimiento. Solo se distinguía una masa negra que parecía envolver la cámara. Y un brazo pálido, demasiado largo para ser humano. Parte 2. La investigación. Investigué sobre la cámara en el pueblo. Nadie recordaba a quién pertenecía, hasta que hablé con Elena, la bibliotecaria. Su rostro palideció cuando le mostré las fotos. Esos niños, desaparecieron hace 25 años, murmuró. Mi hermano Carlos estaba entre ellos. 5 niños entraron al bosque una tarde de verano. Ninguno regresó. Elena me contó que después de meses de búsqueda infructuosa, algunas personas del pueblo comenzaron a hablar de Slenderman. Una entidad sobrenatural que secuestraba niños, un depredador paciente que primero observaba, luego acechaba, y finalmente, tomaba. Nadie creyó esas historias, explicó Elena. Hasta que otros niños comenzaron a dibujar a un hombre alto y delgado en sus cuadernos. Niños que nunca habían escuchado la leyenda. Me mostró los archivos del periódico local. Los dibujos eran inquietantemente similares, una figura extremadamente alta, brazos desproporcionadamente largos, vestida de negro, y lo más perturbador, sin rostro. Esa noche, revisando las fotos nuevamente, noté algo que había pasado por alto. Amplié la imagen del niño que miraba hacia la figura. Sus ojos no mostraban miedo, sino fascinación. Y en su mano sostenía un papel con un dibujo. Un dibujo del mismo ser que lo observaba desde los árboles. Parte 3. Las señales. Comencé a documentar la leyenda, entrevistando a ancianos del pueblo y revisando archivos históricos. Descubrí que las desapariciones no habían comenzado hace 25 años. Se remontaban a la fundación del pueblo, en 1879. Cada generación perdía a algunos de sus niños en circunstancias misteriosas. Y siempre había señales previas, dolores de cabeza inexplicables, pesadillas recurrentes, y dibujos. Siempre los dibujos de la figura esbelta. Una semana después de encontrar la cámara, comencé a experimentar migrañas intensas. Las atribuí al estrés de la investigación, hasta que desperté una mañana y encontré un dibujo en mi escritorio. Un bosque de pinos, y entre ellos, una figura alta y delgada. No recordaba haberlo dibujado. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. En ellas, caminaba por el bosque mientras sentía una presencia siguiéndome. Nunca podía verla directamente, siempre estaba en mi visión periférica, desapareciendo cuando intentaba enfocarla. Elena notó mi deterioro. Debes detener esto, me advirtió. Está pasando de nuevo. Cuando lo buscas, él te encuentra. No le hice caso. Estaba demasiado obsesionado con descubrir la verdad. Parte 4.
El avistamiento. 3 semanas después del hallazgo de la cámara, revisaba las grabaciones de mi última expedición al bosque cuando lo vi. No había notado nada inusual durante la grabación, pero allí estaba, en un fotograma, parcialmente oculto tras un árbol a unos 30 metros de distancia, una figura imposiblemente alta y delgada. El vídeo había capturado solo su traje negro y una mano pálida como la cera, con dedos demasiado largos para ser humanos. Revisé el siguiente fotograma. La figura había desaparecido. Esa noche, decidí enfrentar mis miedos. Regresé al bosque, con mi cámara y una linterna. El aire estaba inusualmente quieto, sin el habitual sonido de los insectos nocturnos. Solo silencio. Caminé hasta el claro donde había encontrado la vieja cámara. La luz de luna filtrándose entre las ramas creaba sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. Entonces lo sentí. Esa sensación inequívoca de ser observado. Giré lentamente, apuntando la linterna hacia los árboles. Nada. Avancé unos pasos, y el haz de luz captó algo blanco entre la vegetación. Me acerqué con cautela. Era una página arrancada de un cuaderno, clavada en un tronco con lo que parecía ser un clavo oxidado. En ella, un dibujo infantil, la silueta de un hombre alto junto a varios árboles, y una frase escrita con letra temblorosa: no puedes escapar. Mientras examinaba el papel, mi linterna comenzó a parpadear. Golpeé el dispositivo, intentando estabilizar la luz, cuando sentí que el aire se volvía más frío. Mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor frente a mi rostro. Y entonces lo vi, entre dos pinos antiguos, una figura inmóvil, tan alta que su cabeza casi tocaba las ramas bajas. Vestía un traje negro impecable que contrastaba con la palidez sobrecogedora de sus manos. Y su rostro, donde debería haber un rostro, solo había una superficie lisa y blanca como la porcelana. Quedé paralizado, incapaz de correr o gritar. La figura no se movía, pero sentí que me estaba analizando, estudiándome como un depredador evalúa a su presa. Mi linterna se apagó por completo. Parte 5. La persecución. En la oscuridad total, el instinto finalmente venció al miedo. Corrí. Corrí como nunca antes, tropezando con raíces y ramas bajas, guiándome solo por la pálida luz de la luna que apenas penetraba el denso follaje. No me atrevía a mirar atrás, pero podía sentirlo. No escuchaba pasos persiguiéndome, solo un silencio antinatural que parecía moverse conmigo, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Cuando finalmente divisé las luces del pueblo entre los árboles, me permití mirar sobre mi hombro. El camino detrás de mí estaba vacío. Pero al volver la vista al frente, mi corazón casi se detuvo. Allí estaba, a escasos metros, inmóvil como una estatua de mármol negro. ¿Cómo había llegado frente a mí? Era imposible. De sus hombros surgieron lo que parecían ser tentáculos o extremidades adicionales, negras como su traje, que se extendían como sombras vivientes. No tenía boca, pero sentí que sonreía. Cerré los ojos, preparándome para lo peor. Pero cuando los abrí, había desaparecido nuevamente. Llegué a mi casa jadeando, cubierto de sudor frío. Bloqueé puertas y ventanas, encendí todas las luces. Durante horas, permanecí sentado en mi sala, mirando fijamente la puerta, esperando. Amaneció sin incidentes. Cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas, me permití relajarme un poco. Quizás todo había sido producto del miedo y la sugestión. Quizás. Entonces miré la grabación de mi cámara. El vídeo mostraba mi carrera frenética por el bosque, mi respiración agitada como banda sonora del terror. Pero lo que me heló la sangre fue lo que captó el objetivo: cada vez que miraba hacia adelante, nada. Pero cuando la cámara apuntaba al suelo o a los lados, ahí estaba él. Siguiéndome. Siempre a la misma distancia. Como si jugara conmigo. Parte 6. Los símbolos. Elena vino a verme después de que no me presentara a nuestra reunión programada. Su expresión cambió al verme: ojos inyectados en sangre, barba de varios días, apartamento desordenado lleno de dibujos que no recordaba haber hecho, todos mostrando la misma figura esbelta. Le mostré el vídeo.
Mientras lo veíamos, ella palideció progresivamente. «Hay algo que no te conté», confesó finalmente. «Después de que desaparecieran mi hermano y los otros niños, comencé a tener sueños. En ellos, Carlos me mostraba un símbolo, un círculo con una X cruzándolo. Me decía que lo dibujara en las puertas y ventanas. Elena me mostró un antiguo libro de folclore local. En él, se describía a una entidad conocida por diferentes nombres a lo largo de los siglos, Der Grossmann en textos alemanes, Le Faucheurelance en crónicas francesas, y entre los nativos americanos que habitaron originalmente estas tierras, simplemente, el que acecha en los árboles. Según el libro, el símbolo del círculo cruzado funcionaba como un sello de protección. Esa noche, dibujamos el símbolo en cada entrada de mi casa. Elena insistió en quedarse, no quería dejarme solo. A medianoche, la electricidad falló. Las velas que habíamos preparado por precaución proyectaban sombras danzantes en las paredes. Esperamos en silencio, escuchando. El primer sonido fue casi imperceptible, un ligero rasguño en la ventana del salón. Luego otro, en la puerta trasera. Después, en el techo. Los símbolos brillaban tenuemente en la oscuridad, como si absorbieran la luz de las velas. Elena susurró, «Está probando las defensas». Los rasguños continuaron durante horas, moviéndose metódicamente por cada posible entrada. Ocasionalmente, veíamos una sombra pasar frente a las ventanas, demasiado alta, demasiado delgada para ser humana. Al amanecer, los sonidos cesaron. Los símbolos habían funcionado, al menos por esa noche. Parte 7. La revelación. A la mañana siguiente, encontramos marcas en todas las entradas, arañazos largos y profundos que ninguna herramienta humana podría haber causado. Los símbolos estaban intactos, pero parecían más tenues, como si hubieran perdido poder. «No durarán otra noche», dijo Elena. «Necesitamos encontrar una solución permanente». Regresamos a los archivos. Si esta entidad había acechado el pueblo durante generaciones, debía haber algo más en los registros históricos. Lo encontramos en los diarios del fundador del pueblo, Jerónimo Vázquez. Describía cómo los nativos americanos le advirtieron sobre construir cerca del bosque de pinos negros, considerado tierra sagrada y prisión de un antiguo mal. Según las leyendas, la entidad había sido confinada al bosque mediante un ritual que involucraba 5 piedras talladas con símbolos especiales, colocadas en puntos específicos formando un pentágono alrededor del bosque. Jerónimo desestimó las advertencias como supersticiones paganas. Ordenó que las piedras fueran removidas para utilizar el terreno. Las desapariciones comenzaron ese mismo año. Examinamos mapas antiguos y localizamos los puntos donde deberían estar las piedras. 3 habían sido destruidas durante la expansión del pueblo, pero 2 podrían seguir en su lugar original. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, encontramos la primera piedra en un terreno abandonado. Estaba parcialmente enterrada, pero el símbolo, similar al círculo cruzado, pero más complejo, aún era visible. La segunda piedra estaba en el cementerio local, reutilizada como parte de un mausoleo antiguo. Elena propuso un plan, recrear las 3 piedras faltantes y colocarlas en sus posiciones originales antes del anochecer. Trabajamos contrarreloj, tallando los símbolos en piedras similares según los diseños en los diarios de Jerónimo. Cuando colocamos la última piedra en su posición, el sol ya se había ocultado. Parte 7. La revelación. A la mañana siguiente, encontramos marcas en todas las entradas, arañazos largos y profundos que ninguna herramienta humana podría haber causado. Los símbolos estaban intactos, pero parecían más tenues, como si hubieran perdido poder. «No durarán otra noche», dijo Elena. «Necesitamos encontrar una solución permanente». Regresamos a los archivos. Si esta entidad había acechado el pueblo durante generaciones, debía haber algo más en los registros históricos. Lo encontramos en los diarios del fundador del pueblo, Jerónimo Vázquez. Describía cómo los nativos americanos le advirtieron sobre construir cerca del bosque de pinos negros, considerado tierra sagrada y prisión de un antiguo mal. Según las leyendas, la entidad había sido confinada al bosque mediante un ritual que involucraba 5 piedras talladas con símbolos especiales,
colocadas en puntos específicos formando un pentágono alrededor del bosque. Jerónimo desestimó las advertencias como supersticiones paganas. Ordenó que las piedras fueran removidas para utilizar el terreno. Las desapariciones comenzaron ese mismo año. Examinamos mapas antiguos y localizamos los puntos donde deberían estar las piedras. 3 habían sido destruidas durante la expansión del pueblo, pero 2 podrían seguir en su lugar original. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, encontramos la primera piedra en un terreno abandonado. Estaba parcialmente enterrada, pero el símbolo, similar al círculo cruzado, pero más complejo, aún era visible. La segunda piedra estaba en el cementerio local, reutilizada como parte de un mausoleo antiguo. Elena propuso un plan: recrear las 3 piedras faltantes y colocarlas en sus posiciones originales antes del anochecer. Trabajamos contrarreloj, tallando los símbolos en piedras similares según los diseños en los diarios de Jerónimo. Cuando colocamos la última piedra en su posición, el sol ya se había ocultado. Parte 8. El enfrentamiento. Regresamos a mi casa, esperando que el pentágono restaurado contuviera a la entidad en el bosque. Los símbolos en las puertas y ventanas parecían más brillantes ahora, como si hubieran recuperado su poder. A medianoche, comenzó la tormenta. Relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación mientras el viento aullaba como una bestia herida. No está funcionando, susurró Elena, mirando por la ventana hacia el bosque. Algo no está bien. Un relámpago particularmente intenso reveló una silueta en el jardín. Inmóvil bajo la lluvia torrencial, su traje negro perfectamente seco a pesar del aguacero, la figura nos observaba. No tenía ojos, pero sentíamos su mirada penetrante. Las piedras. Murmuré. Deben estar en el orden incorrecto. Otro relámpago, y la figura estaba más cerca de la casa. Sus brazos, demasiado largos, casi tocaban el suelo. De su espalda emergían apéndices oscuros que se retorcían como humo solidificado. Los diarios mencionaban un orden específico, dijo Elena, hojeando frenéticamente las páginas. Basado en las fases lunares durante el equinoccio. Mientras revisábamos los documentos, escuchamos un crujido. Los símbolos en la puerta principal comenzaban a desvanecerse, como tinta bajo el agua. Lo encontré, exclamó Elena. La piedra del cementerio debe estar en el punto este, no en el sur. Teníamos que salir, reposicionar las piedras correctamente. Pero él estaba afuera, esperando. Iré yo, decidí. Tú mantén los símbolos vivos, refuérzalos. Antes de que Elena pudiera protestar, abrí la puerta y corrí hacia mi auto. La lluvia me golpeaba como pequeñas agujas heladas. No miré atrás, pero sentí su presencia, acercándose. Llegué al cementerio en tiempo récord. La tormenta había alcanzado proporciones bíblicas, los relámpagos caían tan seguidos que parecía de día. Mientras desenterraba la piedra para moverla, sentí que el aire se volvía más denso, más frío. Al levantar la vista, lo vi entre las lápidas. Sus extremidades se extendían como sombras vivientes, envolviéndose alrededor de los monumentos funerarios. No es real, me grité a mí mismo. Es miedo manifestado. No puede tocarte si no lo permites. Pero cuando uno de sus apéndices tocó una lápida cercana, ésta se agrietó como si hubiera sido golpeada por un mazo invisible. Era muy real. Con un último esfuerzo, coloqué la piedra en su posición correcta. El símbolo tallado comenzó a brillar con luz propia, un resplandor azulado que contrastaba con los relámpagos blancos. La figura se detuvo. Los apéndices se retrajeron lentamente. Uno a uno, los otros 4 puntos del pentágono comenzaron a brillar en la distancia, conectándose mediante líneas de luz que atravesaban el suelo. Un sonido agudo, como un grito distante pero omnipresente, llenó el aire. La figura se contorsionó de manera imposible, como si fuera succionada por una fuerza invisible hacia el bosque. Y entonces, silencio. La tormenta amainó tan repentinamente como había comenzado. Parte final, las secuelas. Han pasado 3 meses desde aquella noche.
El bosque de pinos negros permanece silencioso, las piedras en sus posiciones, vigiladas regularmente por Elena y por mí. Las pesadillas han disminuido, aunque ocasionalmente sueño con él. En esos sueños, está confinado al claro central del bosque, pero me observa. Espera. Sabe que el tiempo está de su lado. Las piedras se erosionarán eventualmente. Las personas olvidarán. Siempre lo hacen. Hace una semana, encontré un dibujo en la biblioteca. Un niño lo había dejado en la sección infantil, un bosque de pinos, y entre ellos, apenas visible, una figura delgada sin rostro. Elena y yo hemos comenzado a documentar todo lo que sabemos sobre él. Cómo reconocer las señales de su presencia, cómo protegerse, cómo mantenerlo confinado. Porque sabemos que esto no ha terminado. Él es paciente. Ha esperado siglos. Y seguirá esperando. Anoche soñé con el claro del bosque nuevamente. Él estaba allí, inmóvil como siempre. Pero esta vez, inclinó ligeramente su cabeza sin rostro, como saludándome. Y por primera vez, escuché su voz en mi mente. No era monstruosa o aterradora. Era suave. Razonable. Casi amable. Las piedras se están debilitando, dijo. Y cuando caigan, te estaré esperando. A ti, y a todos los que conocen mi nombre. Fin.